Gracias por continuar con nosotros en 21 Noticias. Bueno, continuamos con más información y es que este viernes 5 de agosto se inaugurarán los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y en esta edición número 31 será la primera vez que se celebren en América Latina, es decir, América del Sur. Y bueno, participarán poco más de 12,000 atletas internacionales. Se espera la visita de poco más también de 700,000 visitantes internacionales. Y para hablarnos sobre las medidas de seguridad y un poco de historia sobre este tema en los Juegos Olímpicos, se encuentra con nosotros el doctor Francisco Gil Villegas, quien es investigador del Colegio de México. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor, bueno, pues cuéntenos cómo recibe Brasil estos Juegos Olímpicos. Se encuentran en un momento muy peculiar en este cambio también de presidencia de la expresidenta Dilma Rousseff, un presidente interino, recesión económica. ¿Cómo son las condiciones? Descontento de buena parte de la población porque consideran que frente a los problemas de crisis económica que están afrontando es un despilfarro toda esta inversión en los Juegos Olímpicos, o que bien están tratando de presentar una imagen de Brasil que no corresponde con su realidad de crisis socioeconómica y política, y por lo tanto ha habido varias características de atentado. De atentados de diversos tipos. También está la cuestión de que la Villa Olímpica no estuvo lista a tiempo, hubo reclamos por parte de delegaciones como la australiana por este tipo de situación. Ha sido comentado en la BBC y en la CNN con el dejo característico de decir incluso, y eso puede desviar un poco las cosas, de decir que son las primeras Olimpiadas que se hacen en Sudamérica, dicen. En realidad no es en América Latina, porque las Olimpiadas de México 68 salieron extraordinariamente bien. Esos Juegos Olímpicos, se rompieron muchísimos récords, se inventaron nuevas formas de hacer deporte y fue un gran acontecimiento. No pueden decir que esas Olimpiadas hayan salido más, en ciertos aspectos salieron mejor que las de Londres, pero las de Río de Janeiro se han contado con todos estos problemas y sobre todo el temor de que pueda haber algún atentado terrorista, que no sería la primera vez que ocurriera en Juegos Olímpicos. Muy bien. ¿Cuáles han sido los otros atentados que se han podido ver en la historia de los Juegos Olímpicos? Tenemos, bueno, ya ciertos puntos, ¿no? Sí, claro. Uno fue, la Olimpiada inmediatamente después de la de México 68 fue en Múnich, en 1972, y allí un comando coordinado por la Organización de la Liberación Palestina secuestró a 11 atletas israelíes. Intentaron las fuerzas de seguridad, pero no muy bien entrenadas, porque no había habido antecedentes frente a esto de la República Federal Alemana de liberarlas. Salió mal, hubo muchos muertos y finalmente solamente pudieron rescatar a algunos de los atletas israelíes. En 1996, en Atlanta, el de Múnich fue el 5 de septiembre del 72, el de Atlanta fue en julio de 1996. Pusieron bombas en un estadio que afortunadamente no generaron tanto daño porque fue en mochilas y no tuvieron el mismo efecto que si hubiera querido tener. Años después se apresó al responsable de esto. Era un individuo de extrema derecha que estaba en contra de el aborto y en contra de los movimientos gay, lésbicos, y fue precisamente por ahí por donde lo atraparon. Y quizá, aunque no fue en Olimpiadas, sino en un evento deportivo, el 15 de abril del 2013, en el Maratón de Boston, que también dos jóvenes de origen chechenio colocaron unas bombas con clavos que provocaron muchísimos heridos en esa ocasión. Sin embargo, bueno, el mundo no se detiene en estos Juegos Olímpicos. También hay muchos pensamientos radicales, pero también por eso, bueno, supongo que también en Brasil las medidas de seguridad son bastante fuertes. De hecho, incluso se reforzó al doble la seguridad con respecto a la seguridad de Londres 2012, ¿no es así, doctor? Claro. El 21 de julio desmantelaron un operativo quizá muy improvisado, pero que estaban preparando un atentado terrorista para las Olimpiadas de Río de Janeiro.
lo desmantelaron y entonces fue cuando decidieron pues incrementar las medidas de seguridad, no solamente en números de efectivos, sino también de costo, 24 millones de dólares, y además con intenciones pues de tener todo fuertemente vigilado frente a lo que se espera, que también pueden ser protestas sociales de diversos tipos. Doctor, para las personas que piensan acudir a este evento deportivo, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones de seguridad, de cuidado propio? Pues pocos los que se tomarían siempre, y también hay que tomar en consideración que en los Juegos Olímpicos, justamente porque atraen la atención mundial de la opinión pública, es un lugar que se busca para perpetrar actos terroristas. En el momento en que están todas las cámaras concentradas en un lugar en que justamente estas medidas de seguridad tienen que flexibilizarse, entre otras cosas, por todas las personas que llegan a una ciudad abierta y que entonces en medio de todo este flujo de deportistas, reporteros, entrenadores, personal, puede colarse fácilmente personas, como ocurrió en München, que nunca se hubieran imaginado que la OLP estaba mandando todo un comando para realizar un secuestro en las Olimpiadas de München de 1972. Pues esperemos que sea saldo blanco en esta 31 edición de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, una gran afluencia de personas. Y bueno, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en 21 Noticias. Claro que sí.